buenas noches, ¿cómo se encuentran? Abrazos de todo corazón a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión especial en la noche de hoy. Muy especial. Porque muy pocas personas en el planeta Tierra saben lo que se conmemora mañana. Estamos acostumbrados a seguir tradiciones de acuerdo al patrón que la lógica de la lógica señaló como un terrible error en la humanidad terrestre, cuando explicó que no se puede emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia, que la ignorancia produce estupidez y ésta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Pues esa ha sido la fórmula que ha utilizado el enemigo de la humanidad para poder usurpar la memoria original de lo que nosotros somos, nuestra identidad verdadera, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, reemplazándola por una imagen falsa que la humanidad con el tiempo, y estoy hablando de miles de años, ha conseguido aceptar porque sencillamente se olvidó de la verdad. Así surgieron las tradiciones. Estamos hablando de todas las que tengan las naciones por cultura, por religión o incluso por política, establecidas entre los pueblos, que se repiten constantemente, es decir, periódicamente, simplemente porque mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos lo hacían, entonces yo también tengo que hacerlo. O porque todas las personas aquí en mi país o en mi cultura también lo hacen, entonces me toca hacerlo. O porque la religión en la que mi familia está hace esto, entonces a mí me toca por religión hacerlo. Pero no hay un sentido lógico del por qué se hace. Solamente eso, me toca, me corresponde, tengo que cumplir. Y muchas de esas tradiciones van en detrimento de la vida. Flagelan el cuerpo, dañan la mente, vuelven tenebroso el corazón, enturbian el espíritu y, por supuesto, viniendo del enemigo de la humanidad que ustedes me han escuchado denunciar, pues esa es la finalidad de las mismas. Entre ese propósito, que es más bien en el proyecto que tienen ellos, está el que nosotros perdamos de vista el horizonte de luz al cual se debe dirigir la humanidad por naturaleza, y que todo aquello que la pueda conducir por esa vía tiene que ser eliminado. Y eso definitivamente implica que la imagen de Jesús tiene que ser borrada, su enseñanza desaparecida, y cualquier vestigio de lo que Él hizo tiene que ser confundido para que finalmente quienes lo buscan no solo no lo puedan hallar, sino que incursionen en otras prácticas creyendo que son las originales para que terminen perdidos completamente en un abismo de ignorancia y fanatismo, que es en lo que termina este código de la lógica que enunciaba, diciendo: no sea, o tened mucho cuidado con lo que enseñáis a tus amigos y a tus hijos como verdad, no sea que los estéis conduciendo al mismo abismo de ignorancia y fanatismo en el que vosotros estáis viviendo. Por eso es necesario que hagamos la transmisión de esta noche. Se borró totalmente de la humanidad el verdadero nacimiento de Jesús y se convirtió en algo difícil de ubicar, pero como todos hacen por repetición lo que se hace generaciones atrás, nadie se ocupa de eso porque todos creen que lo que se les ha dicho por medio de las instituciones religiosas del mundo es la verdad. Hoy los invito a ver este programa, donde he traído una transmisión que hicimos hace un año. Ustedes la vieron, con Ricardo, José Delis, Adolfo, en la que hablamos acerca del verdadero natalicio de Jesús, conmemorado el 23 de septiembre, es decir, justamente el día de mañana. En esta transmisión nosotros explicamos con las pruebas intelectivas
todo el montaje que se hizo para que se celebrara el 24 de diciembre por todas las naciones del mundo. ¿De dónde partió esa tradición? ¿Quiénes son los que verdaderamente nacen ahí? Porque no es solamente uno, sino muchos dioses de la rebelión extraterrestre, que luego fueron adoptados por el cristianismo impuesto tergiversadamente desde el Imperio Romano. Los invito a que presten muchísima atención y a partir de la apertura mental que esta información les brindará a ustedes, podamos incursionar en el verdadero nacimiento del Hijo del Hombre. Aquí los dejo con el programa. En esa cita que habla de Génesis 9, y ahí tendríamos que irnos entonces a una historia que está guardada dentro del Génesis. Estamos hablando de la falsa natividad, no lo olvidemos. Y esa historia del Génesis comienza en esa cita que habla de Génesis 9, 20 al 25. Vamos a hablar entonces de Noé. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos. Uno de ellos fue Can, el otro se llamaba Sem y el otro es Jafet. Estos 3 hijos, uno de ellos insultó a su padre viendo una situación, un problema que tuvieron a nivel familiar. El padre maldice a este hijo que es Can y maldice a toda su generación. Can entonces se va y se casa con una, digamos, aquí aparece como una figura de una mujer. En este caso, Semiramis. Se casa con Semiramis y al momento que se casa con Semiramis, tienen un hijo que se llama Nimrod. Nimrod mata a su padre, que es Can, y se casa este hijo con su madre, que es, en este caso, Semiramis. Se casa, entonces sería, vamos a decir así, un matrimonio entre el hijo y la madre. Sí. Y se vuelven un matrimonio. Un incesto. Y esto es interesante porque todo eso está registrado ahí en esa parte del Génesis. Se habla de Semiramis como parte de una diosa de la lujuria, de las pasiones. De hecho, aparece en algunas organizaciones esotéricas acompañada nada más y nada menos que de Asmodeo, que es este demonio que aparece en la cultura judía, porque ellos lo tienen parte de su cultura y lo reconocen y es parte de las tradiciones judeomasónicas. Bueno, Asmodeo aparece acompañado nada más y nada menos que de Semiramis. Semiramis es la amante de Asmodeo. Cuando por decirlo así, le montaba cachos a Lili. Exactamente es. Allí lo tenemos en la imagen. Y es que aparece en la imagen que estamos viendo, en el medio aparece Asmodeo con Semiramis y en medio, o sea, a los lados, perdón, ellos están en medio de las 2 columnas del templo de Salomón. Por eso les decía que es parte de la cultura judeomasónica que ellos la han impuesto a las diferentes civilizaciones en el tiempo. Entonces de allí viene, como bien lo decía José, toda la transculturización y adicionalmente a eso, que es lo más importante, es eliminar la imagen real de la natividad. Ese es el propósito, no es el propósito, ese es el pacto que ellos tienen contra la humanidad. Claro. Eliminar plenamente la imagen real para que el hombre no se pueda conectar con la imagen de los tronos, que a eso es a lo que vamos, como decía Gabriel al inicio, que el hombre se conecte con el materialismo, con la lujuria, porque ese es el tiempo para eso, el 25 de diciembre. Pero sigamos, José, porque está muy interesante todo el tema. ¿Qué significa esto? También esto anuncia el símbolo de la rebelión que cae acá a la tierra, ¿sí? Con su antorcha de la libertad, de aquellos que trajeron esa rebelión y ese falso conocimiento acá a la humanidad. Pero íbamos entonces dentro de lo que es la historia del hijo de Noé, que es Can, se casa con Semiramis, tienen un hijo que se llama Nimrod. Nimrod sucede que crece y mata a su padre Can. En este caso entonces sucede algo. Aquí siempre vemos en la historia que vemos dentro del Génesis, las muertes, las traiciones que tienen entre ellos. Pero también pasa algo. Nimrod lo asesina el hermano de Can, o sea, el tío, lo asesina. Sem asesina a Nimrod. Resulta entonces que ya en ese momento queda embarazada Semiramis, parece que de una traición
a su esposo hijo, Nimrod, y de ahí, de este embarazo, nace un personaje o un hijo que lleva como nombre Tammuz. ¿Qué hizo Semiramis en todo esto? Creó una mentira, hizo una mentira. La mentira que hizo fue que dijo que esa era la misma reencarnación, otra vez, de lo que era Nimrod. Que Tammuz era la encarnación de Nimrod, y que que Nimrod se había ido hacia el sol como el dios sol, y que tenía que volver otra vez como tal. Ahí entonces comienza toda esta historia, todo ese engaño. Tammuz es este dios que muchas veces se ha adorado, y que también los judíos lo adoran, y que también lo adquirieron los babilónicos, y lo toman como ese dios que lo gobierna a ellos como tal, que vuelve otra vez. Donde ellos también muestran acá que tienen a una mujer, es la misma Semiramis, como parte de esa rebelión que sigue gobernando. Lo que pasa es que esto todavía ha permanecido con el tiempo. Y Ricardo, Gabriel y Adolfo, las personas tienen que entender algo. Las sociedades secretas, la masonería y toda esta patraña de la misma rebelión, ellos todavía adoran a estos personajes de la rebelión, a estas figuras que están dentro de ese mismo Antiguo Testamento como parte de aquellos que cayeron hace miles de años. De ahí entonces Tammuz se habla que nace el 25 de diciembre como tal, y de ahí comienza la celebración de este dios, entre comillas, y que ha esclavizado el pensamiento de la humanidad. Se convierten en figuras religiosas o deidades a las cuales se adora. Bajo esa condición es como se establece el 25 de diciembre, siendo esta la fecha en la que nació Tammuz, como la fecha en la que también nacen otros dioses fuera de cualquier cosa que tenga que ver con Jesús. Pero, retomando lo que dijo José Delis, al Constantino determinar que el cristianismo va a ser la religión para amalgamar a todo su imperio, que no quería que se desperdigara, termina convirtiendo el cristianismo en una cosa completamente diferente que bajo ninguna condición puede llamarse cristianismo, porque no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñaba y los apóstoles. Fue una mezcolanza. Tomó un poco del mitraísmo, tomó algo del culto a Isis, tomó del asunto de Tammuz y de Nimrod Semiramis, y tomó un tremendo componente del judaísmo. Prácticamente lo incrustó todo completo y lo revolvió todo, y solamente del cristianismo tomó la imagen de Jesús para usarlo como mampara para todos los cristianos, que eran muchísimos en la época de Constantino, implantando así esta fecha. Entonces, cuando la gente adora o celebra el 24 y 25 de diciembre, lo que está celebrando es el incesto, está celebrando es la abominación y la mentira de los demonios de la rebelión que cayeron al planeta, que fueron arrojados al planeta. Exactamente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque lo que dice Apocalipsis es que Él regresa, o sea, el anciano de días, Jesús regresa con nombre nuevo, sin conexión con el pecado. ¿Y por qué por el pecado? ¿Es que acaso Él cometió algún error? No, es que aquí lo podemos entender ahora entonces, que como bien lo explicaba Gabriel, todo el imperio romano, que no es nada ajeno a toda la estratagema y a todo el pacto judío, establecieron la imagen de Jesús como mampara para poder penetrar el pensamiento del hombre y manipular todo lo que es el pensamiento original. De esta forma lograron hacer que el hombre a través de Jesús adorara el materialismo, el incesto, todas las abominaciones y toda la oscuridad y toda la penumbra que trajo la rebelión al planeta. Eso es lo que realmente la gente celebra el 24 y el 25 de diciembre y no lo sabe. El culto al sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra
u Horus en Egipto, y Apolo en Grecia. Semiramis y Tamuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tamuz respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Tenemos que analizar cómo, además de Tammuz, hubo otros dioses, demonios de la rebelión, recuerden, entidades extraterrenas, que también nacieron el 25 de diciembre de acuerdo a las investigaciones que se han realizado sobre el origen de estas deidades y los cultos en diferentes pueblos de la tierra, como es el caso de Mitra y el culto a Isis, del cual a continuación ustedes deben ver este documento para sacar sus propias deducciones. Nació de una virgen el 25 de diciembre. Compartió una cena final antes de ser llamado al cielo. Luego resucitó y regresó a la tierra como Hijo de Dios. Para el año 200 de la era cristiana, los seguidores de Mitra superan en número a los de Jesús de Nazaret. Siempre se le representa montado sobre el lomo del toro como en un rodeo. Tira el cuello del toro hacia atrás y luego se lo corta. Y esto se convierte en el principal acto litúrgico del culto de Mitras. Vemos las historias que hay en la humanidad. Traiciones, muerte, todo este engaño que se ha llevado y se ha, digamos, expandido en diferentes culturas. Por ejemplo, en los persas agarraron a Semiramis, a Nimrod y a Tammuz. Pero luego la pasaron a los griegos, pero ya le cambiaron de nombre. Entonces por Zeus, Afrodita y su hijo Eros. Pero cuando llegaron a los romanos pasó diferente. Entonces ya no era Semiramis sino Venus, el padre que era Marte, con su hijo Cupido. Y así se fue, esa historia de la rebelión se extendió durante muchísimo tiempo. Y es aquí donde aparece entonces un acontecimiento que sucedió hace 2000 años. Y que de esto sí hay mucho testimonio. Hay documentos apócrifos, hay evangelios, y es el nacimiento, la llegada de Jesús, mi Señor anciano de día. Y aquí empieza entonces la verdadera historia de la natividad, que en aquel momento, 300 años después, Constantino quiso manipular y enredando todos estos procesos, nos hicieron cambiar la percepción del tiempo para poder, digamos, perder la historia verdadera de la humanidad. Pero aquí entonces empieza el verdadero principio, la natividad de Jesús, aquel que llegó hace 2000 años, y sucedieron eventos que fueron determinantes para entender este gran nacimiento y que hoy, 2000 años después, lo podemos comprender con señales y símbolos. Acaban de observar en el video que colocamos, surgen varias preguntas. Yo voy a hacer referencia a una expresión muy particular, muchachos, que en todo el mundo es común. El tiempo es oro. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Claro. Sí, que sí, ¿verdad? Y por ende, como el tiempo es oro, es necesario que lo ahorremos. Esa expresión es de la rebelión, es de Lucifer. Porque a partir de que en ese momento le establecieron al hombre la condición de ahorrar el tiempo y de darle un valor inexistente a ese tiempo, un valor material, el hombre perdió su armonía, perdió su paz y se desconectó del corazón de la galaxia, de Hunatku, del creador de la vida. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Si el tiempo es oro y es tan valioso, ellos son los que quieren dominar y doblegarle el tiempo al hombre. Porque quien controla el tiempo, entonces puede controlar la humanidad, Adolfo. La vida. Controla la vida. Y hay un hecho muy interesante dentro de lo que está allí, como ustedes pueden ver, cómo se organizaron los calendarios a dedo. Bueno, fulano de tal determinó y dijo que tenía que ser de esta manera. Pero hay algo que muy pocos saben. Y es que el calendario que nosotros en la actualidad manejamos es un calendario eclesiástico.
Todo está estructurado es en base a lo que determina la Iglesia Católica. Eso no viene del presidente de la República de tal país, no, eso viene exclusivamente de Roma, del Vaticano. Ellos son los que determinan qué calendario vamos a tener. Y la resurrección de Cristo, que ellos la determinaron como la Pascua, volvemos otra vez al punto, como asimilación de la Pascua judía que no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo. Porque la Pascua judía tiene otras condiciones. Pero, volvemos al hecho, es suplantar la imagen real de lo que ocurrió. Esto hizo que ellos obligaran a que la Semana Santa fuera una semana en específico. Y eso llevó a que el Papa Víctor I generara eso, pero a su vez, después vino el famoso calendario juliano, que después fue organizado y ajustado a sus necesidades dentro del Pacto de la Rebelión por parte de Gregorio XIII, quien terminó de desajustar todo el proceso para favorecerlos a ellos mismos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es que es necesario que entendamos que el desfasar el tiempo no va a permitir que el hombre se pueda ubicar en los procesos, no se pueda ubicar en su propia existencia. Es que, perdón, te Dale, interrumpo dale, un segundo dale. ahí, porque Daniel también lo habló en el capítulo 7. Y cuando estaba hablando de la gran bestia, habló de que hablaría barbaridades contra el Altísimo y que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Pero con qué propósito? Es el que tú estás explicando. No permitirle al hombre ubicarse dentro del rutero que la profecía está marcando y hacerle una confusión dentro de esos tiempos o esos calendarios que no le iban a permitir, como la gran mayoría de la humanidad hasta ahora, unir y tener conectados los acontecimientos para tener claro qué es lo que está sucediendo y quién es el real impostor y artífice de esta mentira. Entonces, muchachos, ahora podemos entender por qué los judíos dicen, los rabinos, que las profecías se hicieron para no cumplirse. Claro, Es que ellos se han encargado de desfigurar todos los tiempos, cambiar y manipular todos los calendarios para que la gente diga, no, es que eso no se cumple, eso es mentira. Cosa que es totalmente falsa. Porque ellos saben que las profecías son el reloj de arena de ellos. Cuando caiga el último grano de arena, ellos quedan plenamente eliminados de este planeta. Por eso ellos se ocupan tanto de desfigurar las profecías, manipular todos los documentos testamentarios y de manipular el tiempo como lo estamos viendo. Pero, José, ¿cuál sería entonces la gran pregunta? ¿Cuál es la verdadera natividad? El tiempo en que nació nuestro Señor Verdad. Jesús. Y aquí ¿Cuándo viene fue? algo importante porque el mismo Jesús fue el que nos dejó la clave para poder entender esto. Él nos decía, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de las señales del tiempo? Si veis al oriente, decid va a llover y así es. Si ustedes ven que ya está haciendo mucho sol y ahí viene el verano y así es. ¿Cómo es que si vemos las señales de los tiempos, de cuando va a llover, cuando va a ser verano, cuando va a ser cada uno de los ciclos del planeta, cómo es que no podemos ver las señales del tiempo? Entonces Jesús sí veía las señales de los tiempos. Quiere decir que hay un calendario original, y es aquí donde tenemos que hablar de esto. La mayoría de los calendarios que nosotros conocemos, que hasta el momento hemos aplicado en nuestra vida, fue el que nos trajeron de Europa, de allá, digamos, de esas transculturización que vivimos. Con la invasión, Así es. la famosa conquista. Pero originalmente los mayas también tenían un calendario y era cósmico, estaba unido al cosmos y era muy exacto, tanto que dejaron eclipses, dejaron acontecimientos a futuro y dejaron señales muy claras para todo este proceso. Quiere decir que ese es el verdadero, el que está conectado directamente al corazón del hombre, que es donde está su espíritu, conectado al ciclo universal y galáctico. Y eso va conectado en este tiempo. Y ahí vamos a ver cómo se da el verdadero nacimiento de Jesús y en qué fecha. Vamos a ver, Gabriel. Y esta es la maravilla que nos ha preservado la sabiduría con la que actuaron Gabriel, Jesús, para dirigir todos los acontecimientos de la traída de la luz del Cristo a la tierra, por medio de conocimientos y de una profunda sabiduría que éste puede revelar a los hombres. Resulta
que Jesús como tal nunca habló de su fecha de nacimiento. Digamos que él no era de, mira, estoy cumpliendo años hoy, oye, felicítame, y mi torta, ¿dónde está? ¿Cierto? No. Él nunca le dio, entre comillas, relevancia a ese asunto. No porque no fuera relevante, sino porque él no vino a eso como tal, pero para nosotros sí tiene una profunda, profunda relevancia cuando nació él. Así pues, tenemos que sí es posible definir con exactitud la fecha del nacimiento de Jesús. Y para nosotros, el nacimiento interior de nuestro propio Cristo. Para poder hacerlo tenemos que recurrir a lo que dice Lucas, o más bien en Lucas capítulo 1, versículo 5, donde nos habla de la concepción de Juan el Bautista. Pues verán que el natalicio de Juan el Bautista está no con una fecha exacta, pero sí está bien ubicado en el tiempo por acontecimientos y señales. Y si nosotros conseguimos saber cuándo nació Juan el Bautista, es posible saber cuándo nació Jesús bajo los siguientes parámetros intelectivos que les vamos a enseñar. Aquí dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Este es el papá de Juan. Era de la clase de Abías. Ya les vamos a explicar qué significa eso. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Tengan muy en cuenta que Zacarías era de la clase de Abías, puesto que, acto seguido en la historia, se nos revela lo siguiente. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, recuerden que era la clase de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Este acontecimiento no tiene, entre comillas, mucha relevancia, pero lo tiene cuando podemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el orden de su clase significa que la clase de Abías tenía un turno para participar del ministerio del templo. Tendríamos que irnos 1000 años antes de este suceso, a la época del rey David. En su entonces, él dividió en 24 grupos a todas las familias que tenían compromisos con el templo de Jerusalén, puesto que eran familias de sacerdotes. Y el sustento de lo que les estamos explicando lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas 24. Aquí están todas las clases. Hay 24 clases. Y como pueden ver claramente está exaltado que la de Abías es la octava. Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Deben seguir el hilo conductor porque esto es muy importante. Zacarías, de la clase de Abías, le correspondía el octavo turno para asistir al templo en su ministerio. Zacarías y su esposa Elizabeth eran judíos y vivían cerca de Jerusalén. Ellos obedecían los mandatos de Dios. Por muchos años habían orado pidiendo tener un bebé, pero cuando ya eran viejos todavía no habían tenido hijos. Zacarías era sacerdote en el templo. Un día lo visitó un ángel llamado Gabriel y le dijo que Dios contestaría las oraciones de él y de Elizabeth y que tendrían un bebé. Gabriel dijo que debían ponerle al bebé el nombre de Juan. Gabriel dijo que Juan sería un profeta recto de Dios y que enseñaría a la gente acerca de Jesucristo. Zacarías no le creyó al ángel porque Elizabeth ya estaba muy anciana para tener un bebé. Gabriel le dijo a Zacarías que como no había creído lo que Dios le había prometido, que no podría hablar hasta que naciera Juan. Y cuenta aquí, precisamente Juan, la versión de Lucas, que cuando Elizabeth quedó embarazada se recluyó en su casa durante 5 meses. ¿Por qué es importante todo esto? Porque Zacarías era de la clase de Abías
y le correspondía el 8º turno. Y gracias a ese dato que nos da Crónicas, podemos establecer cuándo fue que esto sucedió en el calendario judío y determinar el mes en el que se dio la concepción de Juan el Bautista. Esto es vital porque resulta que al 6º mes, como lo narra Lucas, sucedió la concepción de María. Dice, al 6º mes de que Gabriel fue a anunciarle esto a Zacarías, es decir, al 6º mes en que Elizabeth queda embarazada de Juan, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Por lo tanto, Juan y Jesús se llevan tan solo 6 meses de diferencia. En la gestación, por supuesto que todavía no había nacido ninguno, pero eso es un dato sumamente importante, porque si sabemos cuándo nace Juan, podemos hacer la cuenta y saber cuándo nace Jesús. Y deben saber todos ustedes que sabemos cuándo nació Juan, bajo la misma condición de la clase de Abías y del turno que tenía para el ministerio en el templo de Jerusalén. Deben tener en cuenta entonces el gráfico y la información que les vamos a mostrar a continuación. Este es el calendario judío. Obsérvenlo muy bien. En él van a notar que, por supuesto, el primer mes del calendario judío no coincide con enero, que es el primer mes del calendario gregoriano, que es el que estamos utilizando nosotros. Si revisamos la clase de Abías, de acuerdo a este listado, es la 8ª. Quiere decir que le corresponde el turno número 8 para asistir al templo, a hacer su ministerio y sus deberes. Si vemos en el gráfico, encontramos que el número 8 corresponde en el calendario judío al mes de Tamuz, en el calendario judío, que corresponde en el calendario gregoriano a los meses entre junio y julio. Entre junio y julio está Tamuz. Exactamente en el ministerio de la clase de Abías sucedió en el mes de Tamuz. Ahí es donde Gabriel se le presenta a Zacarías y sucede que le anuncia el nacimiento de Juan en el vientre de su esposa Elizabeth. Esto sucedió en el mes, ahora en el calendario gregoriano, en el mes de julio, porque ese es el mes de Tamuz en el calendario judío. Cosa muy importante, porque si contamos a partir de allí, 9 meses, cuenten muy bien, tenemos el nacimiento de Juan, porque 9 meses es la gestación en el vientre de mujer de acuerdo a la naturaleza humana. Y contando a partir de Tamuz hasta el 9, nos da el mes de Iyar, que corresponde a abril del calendario gregoriano. Juan nació en el mes de abril. Que la anunciación de María, al darse 6 meses después al mes de Tamuz, que es la anunciación de Zacarías, eso coincide con el mes de Tebet, en el calendario judío, que al mismo tiempo está conectado con el mes de diciembre del calendario gregoriano. Lo que quiere decir esto es que Jesús no nació en diciembre. En diciembre sucedió la anunciación de María. ¿Qué significa? Gabriel se presentó ante María a decirle, bendita eres entre todas las mujeres, porque lo que llevas en tu vientre es fruto del Espíritu Santo. Y pondrás su nombre, Jesús. Eso sucedió en diciembre, porque al 6º mes fue que él se presentó, al 6º mes de haber visitado a Elizabeth, que además era su prima. O sea que Juan y Jesús, además, son parientes. Es que Jesús, mejor dicho, el anciano de días, como el guía pleno de todo el plan, a través de Gabriel dejó todo plenamente configurado para este momento, para este tiempo, perdón.
para que, como tú lo decías, el que lo desee determinar, se interese en su vida, lo quiera conseguir, pueda empezar a armar, o como decía José Delis, a empezar a ubicar quién realmente va dentro del álbum de nosotros, ese álbum del astronavego. Porque estamos hablando del diario, la bitácora del astronavego. Esto es parte de la bitácora del astronavego, porque estamos hablando que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento extraterrestre, plenamente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchachos, porque todo lo que se organizó para ese plan fue bien trazado. Y es muy importante que con cosas tan sencillas que las tinieblas se le pasaron, en este momento nosotros podemos tener plena claridad del momento de su nacimiento. Bueno, ¿por qué Gabriel le dijo a María, bueno, vengo a decirte ahora que tú estás embarazada, pero hace 6 meses se lo anuncié a Elizabeth? Es para eso. Así funciona la inteligencia de los hombres del trono. Así funciona la inteligencia de los hombres de la creación. Original. Es una inteligencia tremenda. Esto no es, como dicen por allí, jalado de los cabellos o que nosotros no lo inventamos. No, está allí. Es evidencia y es documento pleno de investigación. ¿Cómo te parece eso, Adolfo? La inteligencia de los hombres de las estrellas en nada puede compararse con la astucia de la oscuridad. Por eso jamás han podido ocultar la verdad, ni podrán hacerlo. Esa inteligencia es la que hoy nos permite a unos hombres con condiciones únicas de brillo interior y de luz eterna poder comprender todo ese plan inteligente que solo puede estar determinado para hombres únicos, de una raza única, que puede entender estos grandes misterios, que ya no son misterios, porque hoy son revelados. Aquí, en Diálogos del Ser. Es la documentación que ha estado perfectamente dispuesta para que en este tiempo unos hombres como ustedes puedan acceder a la verdad que nos quisieron ocultar. La genialidad que tienen los que escribieron los evangelios. La inteligencia para dejar cifrado las señales, los símbolos. Y que no pudiese ser manipulado. Porque ¿cómo podemos, digamos, dejar estas señales tan claras? Mire cómo está escrito. Gabriel hace todo el proceso, dejan fechas. Todo está ahí determinado. ¿Qué significa? Definitivamente el plan de los hombres de las estrellas es muy inteligente. Muy inteligente. Y esto nos permite ubicar. Nos dejaron hasta señales del cielo porque los Reyes Magos hasta vieron algo. Apócrifos, documentos. Todo esto estaba sincronizado. Nada está al azar. No es una historia inventada donde se agarraron por los pelos y se traicionaron y toda esta historia que vemos en el Antiguo Testamento que es diferente. A ver, entonces retomemos. En abril se dio el nacimiento de Juan. Recuérdenlo, les voy a poner la gráfica para que lo tengan presente. La anunciación de Zacarías, que es cuando Gabriel se presenta ante él en el templo y le dice que Elizabeth está embarazada, sucedió en el mes de julio, que corresponde al mes de Tamuz en el calendario judío, porque en ese mes la clase de Abías le correspondía al turno en el templo de Jerusalén, porque era el 8º turno que correspondía solo a ese mes. La anunciación de María se dio en diciembre, que corresponde al mes de Tebet, que son 6 meses después de la anunciación de Zacarías. Por lo tanto, si contamos 9 meses a partir del mes de Tebet, que es diciembre, hacia adelante, encontramos que Jesús nace en el mes de Tisri. Jesús no nació en diciembre. Ese ha sido el engaño más terrible para toda la humanidad. Entonces tenemos que es en septiembre, pero surge una pregunta, es que no es suficiente, pero pienso que vamos muy bien en el análisis de todo el asunto de Zacarías y la anunciación de él y María. Encontramos que nace en septiembre, pero ¿cuándo nace? ¿Recuerdan ustedes que 3 reyes magos
fueron advertidos también. ¿Adivinen por quién? Por el mismo ángel, que nacería un Salvador para esas tierras y que debían ir a visitarle, que verían una señal en el cielo que les conduciría para poder llegar a él. Una señal en el cielo es la clave para poder encontrar la fecha definitiva. No la habíamos podido encontrar. Hablamos de nosotros que nos hemos enfocado tan seriamente en esta investigación. No lo habíamos logrado hasta el 23 de septiembre del año 2017. Año en el que sucedió algo muy importante a nivel astronómico, no astrológico, porque eso fue un invento también de Nimrod, el mismo arribista y arrogante que quiso construir la Torre de Babel para llegar al cielo. Y retar a Dios. Y tomar el cielo por asalto. Así es. No se trata de eso, sino de lo que a nivel de posicionamiento de los astros en el movimiento natural que todos ellos tienen, y por supuesto, como se ven desde la Tierra, se convierten en señales que en el cielo solamente son útiles para quienes las puedan interpretar. Y deben saber que todas las profecías están fundamentadas en señales que hay que interpretar, no en inteligencia terrestre. Por eso es que ninguna profecía, como siempre lo digo, se puede entender como con la literalidad de quien lee un periódico o una revista. No, requiere un nivel de inteligencia diferente que es mayor. Por eso todos los profetas eran asistidos por este espíritu de verdad que les permitía comprender cómo enseñar y dar a entender las profecías que les eran entregadas. Deben saber que en el 2017, exactamente en esa fecha, se cumplió lo que dice Apocalipsis: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esa mujer no es una mujer hablando de un individuo o persona. Esa mujer es la humanidad del planeta Tierra. La corona de 12 estrellas que tiene es porque el sistema solar de nosotros no tiene 9 planetas, como la ciencia ignorante nos ha hecho creer. Desde las épocas de los sumerios se han encontrado tablillas con sistemas solares, con el sistema solar dibujando 13 planetas, que realmente eran los que tenía el sistema solar. Lo que sucede es que un planeta fue destruido por esa rebelión extraterrestre que lo invadió. Es el actual cinturón de asteroides, o cómo creen que llegaron todos esos asteroides a orbitar en esa posición del sistema solar. Entre Marte y Júpiter. Entre Marte y Júpiter. Eso era un planeta, entonces ya no lo es. Quedan 12 planetas. Es la humanidad de la Tierra coronada con esas 12 estrellas. Y está a punto de dar a luz un hijo. Pero como no es una mujer, sino que es la humanidad, y la humanidad somos hombres y mujeres, los que tenemos que dar un hijo somos todos. Yo tengo que dar un hijo. Soy yo mismo. Un nacimiento interior. Esta profecía está calificando a esta humanidad como la que está a punto de dar a luz a un hijo que va a regir con vara de hierro, o sea, con autoridad de la raza o cuarta raza matriz, este planeta que fue tomado por la invasión extraterrestre y que actualmente es regida por Lucifer. Ahora va a pasar a ser regido por nosotros, porque es nuestro, no es de Lucifer. Eso quiere decir que esta rebelión se va a terminar cuando el Hijo del Hombre nace. El próximo 23 de septiembre vamos a ver a la constelación Virgo vestida por el Sol. Igualmente podremos observar que debajo de sus pies estará la Luna. Esta es la constelación Virgo. Igualmente podremos ver sobre su cabeza la constelación Leo, la cual está conformada por 9 estrellas. Cerca de estas 9 estrellas vemos a los planetas Mercurio, Marte y Venus. Ya que los planetas reflejan la luz del Sol,
estos planetas son contados como estrellas, y el resultado es que con estos 3 planetas se conforma una corona de 12 estrellas sobre la cabeza de Virgo. Así que el 23 de septiembre del 2017 vamos a tener a la constelación Virgo vestida con el Sol, con la Luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas, como se puede observar. Exactamente al mismo tiempo, veremos a Júpiter, que es conocido como el planeta rey de nuestro sistema solar, estará saliendo del vientre de Virgo. Todos estos elementos se alinearán el 23 de septiembre del 2017. Cuando esto sucede el 23 de septiembre, nos interesamos profundamente por la tremenda concordancia con la señal de Apocalipsis 12. Y es que esta señal se da cada 2000 años. Y si se dio en el 2017, dura 2 años. Resulta que había empezado en el 2015. El 2017 era ya la fase final de esta configuración astronómica. Comenzó el 23 de septiembre del 2015. Exactamente. Y retrocediendo 2000 años hacia atrás, esta fue la señal que le permitió a los 3 reyes magos encontrar al Cristo, al Jesús nacido en Belén, del vientre de María y en la compañía de José, que se mantuvo por 2 años en su posición, y precisamente 2 años antes del nacimiento de Jesús es que ellos fueron advertidos para que fueran a buscarlo. Al mismo tiempo se posicionó una gran estrella, que no era una estrella, sino la Kachina azul, la que los Hopi refieren como la estrella, que es una gran nave que aparecería al final de los tiempos, trayendo a los hombres de la estrella azul que participarían del plan de supervivencia de la humanidad terrestre. Se posicionó también allí durante ese tiempo, y esa fue la señal que los condujo hacia el pesebre donde estaba María y José con el bebé. Llegaron exactamente cuando estaba recién nacido, pero viajaron muchísimo tiempo buscándolo. Tiempo durante el cual, recordemos todos, que Herodes había determinado asesinar a todos los niños menores de 2 años, Ricardo. Así es, Gabriel, y este punto es determinante dentro de este proceso, porque mucho se ha dicho y se ha tomado hasta para hacer fiestas y celebraciones en torno a la fecha de los famosos niños inocentes. Los santos Los santos inocentes, así es, Adolfo, los santos inocentes. Y ocurre que en base a esa fecha, porque los magos son llamados por Herodes para que le expliquen qué estaban haciendo en su territorio. Y estos le dicen que andan buscando al rey que van a hacer en Israel. Pero Herodes se aterró y se puso fúrico, tanto fue que no los iba a permitir salir del templo. Y hubo un terremoto en ese preciso momento, que estremeció el templo, el palacio donde estaba Herodes. Y todos, incluso el mismo hijo de Herodes, le suplicó a su papá, al propio Lucifer, que dejara ir a estos reyes, para que pudieran cumplir su propósito, que era llevar lo que tenían que entregarle, los presentes, al rey, a Jesús. Pero antes de partir, los reyes le preguntaron a Herodes, bueno, dinos dónde pueden hacer ese rey. Y efectivamente le dijeron que, según todos los cálculos, le dijeron los asesores o los sacerdotes que tenían allí, judíos, que probablemente nacería en Belén. Y él les dijo, bueno, cuando lo consigan, viene y me echa el cuento, le dijo Herodes, porque yo también quiero ir a adorar al rey. Pero ya sabemos que ese no era el propósito o la intención de Herodes, era matar a Jesús. Pero ocurre algo tremendo. Es que Herodes no logra conseguir a Jesús. Pero él, sabiendo que mientras permaneciera esa señal de la que nos hablaba Gabriel en el cielo, mientras esa señal estuviera, él mandó en ese momento iban a ser el rey. No sabía cuándo ni en qué lugar, pero sabía que en ese lapso de 2 años iban a ser el rey. Por lo tanto, mandó a matar a todos los niños
que habían nacido en ese tiempo. O sea, mataron 144.000 niños durante 2 años en las diferentes aldeas del rey de Herodes, el rey Lucifer. Y la señal se ve clara, Ricardo y mis hermanos, porque si recuerdan que la señal dura 2 años, 2 años, de 2015, 23 de septiembre de 2015, 23 de septiembre de 2017. Recuerden, ¿se acuerdan el número de edad, el rango de edad que mandó a buscar Herodes a los niños? Menores de 2 años. Sí, así fue. Esa es la determinante porque en aquel momento la señal también duró el mismo proceso, 2 años. El viaje que realizan los 3 Reyes Magos, y es chistoso porque cuando uno habla de magos uno dice, bueno, será que tienen magia. Era que eran estudiosos de la astronomía. Eran Sabios. Vamos a decirlo así, vamos a utilizarlo al término actual. Eran científicos. Exactamente. Científicos espirituales que tenían grandes conocimientos y estos, pues, viendo el cosmos y las señales del cielo, sabían y determinaron todo esto y lo que iba a suceder. Es que definitivamente lo que las tinieblas siempre ha buscado es destruir al hombre, matarlo para que él no se pueda levantar en su propia fuerza. Sí. ¿Será entonces, Gabriel y José y Adolfo, que esos 144.000 niños que perecieron a espada por los romanos son los mismos que hoy regresan dentro de la profecía de Apocalipsis? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten dentro de ustedes? Recuerden, el cuerpo no representa la vida real. Y la rebelión ha tenido un problema gigantesco con nosotros en este planeta, que nos ha matado 1, 2, 10, 100 y más veces, y siempre volvemos a nacer para seguir peleando por la libertad y por la vida. Y ahora que se está cerrando el segundo día de creación, nos tienen otra vez aquí. Nosotros somos parte de esos que hemos muerto en otros tiempos luchando por la ley, la verdad y la luz, que ellos han querido borrar. Y estamos buscando a los que tienen la misma estirpe espiritual, y que ustedes, al vibrar con todo lo que significa la defensa de la vida, con todo lo que entraña la verdadera justicia que sienten que tiene que llegar porque la detectan totalmente en este planeta como la injusticia más grande, la infamia más grande, la mentira más grande, y no saben qué hacer, pero tienen que hacer algo, deben saber que no es casualidad que sus corazones estén sintiendo la necesidad que tienen. Solo estos conocimientos pueden permitir que derrotemos la ignorancia y el fanatismo, que ha sido el arma que han usado ellos en contra de nosotros, y por eso nos esconden todo. Miren cómo nos esconden todo. Y la mejor manera de borrar la memoria de todo un pueblo es hacerlo en el tiempo y suplantando la información y la imagen por otra que sea falsa. No pueden simplemente eliminarla. Lo hacen poniendo otra que es diferente a la original. En este momento estamos encontrando la falsa y la estamos eliminando, rescatando la original. Porque la verdad nunca puede ser ocultada eternamente. Eso es imposible. Por lo tanto, ellos están perdidos. Nosotros somos los que venimos de ese tiempo y ahora no nos van a poder, igual que a Juan, cuando regrese, cortar la cabeza. Va a ser diferente en este tiempo final, porque así es el plan. Bajo esa condición, muchachos, lo que sucedió el 23 de septiembre determinó el nacimiento definitivo en fecha y mes de nuestro Señor, anciano de los días, Cristo, que viene con nombre nuevo, Ram Ridan. Y para nosotros, ¿qué tiene que significar eso? No puede bajo ninguna condición significar, entonces cambiemos la Navidad para el 23. Entonces, más bien el 23 pongamos los estrenos el estreno y el arbolito de Navidad. Toda la borrachera. No se Y trata todo de ese comercio y ese consumo. Es que esto nunca ha sido algo material, ni de tradiciones vanas.
Este es el nacimiento del hombre nuevo. El nacimiento, es que recuerden, no es la fecha, es el cumplimiento de la señal de Apocalipsis 12, el nacimiento donde la mujer da a luz a un nuevo ser. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 23 de septiembre del año 2017, 2000 años después del nacimiento y la llegada de Jesús, nuestro Señor anciano de días. Es porque el nacimiento que se va a dar a partir de ahora es el nacimiento espiritual que vamos a hacer cada uno de los hombres y mujeres que en este momento se levanten en conciencia, que se levanten en su ser y despierten a estas grandes verdades, se purifiquen, como lo dice el Apocalipsis 12, que es elevado para Dios y para su trono. Eso quiere decir que el Hijo del Hombre es un plan extraterrestre, traído por los hombres de las estrellas para que los hombres de la tierra se hagan uno con las grandes leyes universales y aprendan a gestar aquello que hace 2000 años vino a enseñar Jesús, el Cristo, el Dios producido por sí mismo, el que reconoció Pedro en su momento, el que enseñó tantas veces Jesús, el que aprendió mucho y el que aprendió Pablo y nos lo enseñó, que dejó también citas sobre eso y yo sé que los van a tocar ahorita. Pero ha llegado el momento de ubicarnos. Hace 2000 años la llegada de Jesús, ahora es la gran señal en el cielo que significa el despertar de los 144,000 hijos de hombres que van a hacer la justicia en este planeta. Llegó el momento de nacer ahora nosotros. Ya Jesús vino y nos enseñó cómo se hace. Ahora rompamos con todas las creencias culturales y tradiciones infames de mentira que no tienen que ver con Cristo y sí con todo lo que significa rebelión. Rompamos con todo y nazcamos de nuevo.
nazcamos de nosotros mismos. Un nuevo hombre es un hombre limpio si antes era sucio. Un hombre puro de corazón si antes lo tenía contaminado. Un hombre verdadero si antes era falso e hipócrita. Un hombre justo si antes vivía en la injusticia. Un hombre íntegro si antes era miserable. Porque con este mismo cuerpo y rostro seremos totalmente renovados si nacemos otra vez. No tenemos más tiempo. Tenemos que formar al Cristo ahora, y eso solamente se hace si ustedes abrazan en amor a sus hermanos y se olvidan de cualquier odio, rencor, resentimiento, amargura, se llenan de amor y comprensión, que son las únicas leyes que desde lo alto nos han dado como vestiduras para arrojar las anteriores del hombre viejo. Y así nacemos nuevamente. Esa es la necesidad del 23 de septiembre como verdadero natalicio de nuestro Señor, anciano de los días, Jesús conocido en la tierra. Somos formadores del 144.000. El tesoro latino para este planeta. ¡Gracias! Desde Lima, Perú. No canchis caipuno y actamanta. Miski son corunata pacarizu. Alaj pachauki, chamama y churapjita. Somos los buscadores de la promesa de los 144.000, el tesoro latino para este planeta, desde el altiplano, Puno, Perú. ¡Gracias! Desde la cuna de Atusparia, el tesoro latino para el mundo. Desde Huaraz, Perú. ¡Gracias! Somos formadores del 144.000, el tesoro latino para este planeta. Muchísimas gracias. Desde New York y New Jersey, Estados Unidos. Formadores del 144.000. El tesoro latino para este planeta. Gracias. Desde la Concordia, Ecuador. Somos formadores del 144.000. El tesoro latino para este planeta. Gracias. Desde Quito, Ecuador. Somos formadores del 144.000. El tesoro latino de este planeta. Tutiro, San Antonio, Ibarra, Ecuador. Somos buscadores de los 144.000. Apoyamos al tesoro latino desde Guadalajara, Jalisco, México. Somos los formadores del 144.000. El tesoro latino para este planeta. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¡Gracias! Desde la Ciudad de México estamos preparando a 144.000. y apoyamos el tesoro latino. De Teotihuacán, Texcoco, Morelos, en México, estamos preparando los 144.000 y apoyamos al tesoro latino. Somos los formadores del 144.000. El tesoro latino del planeta. Este es un llamado a los hombres de corazón dulce. Se levanta la reina del sur. Me encuentro acá en Cochabamba, Plaza Bolívar, uno de los libertadores de la Gran Colombia. Y por eso estamos apoyando el gran tesoro latinoamericano. Somos formadores del 144.000, el tesoro latino para este planeta. Gracias, desde Osorno, Chile. Somos formadores del 144.000, el tesoro latino de este planeta. Gracias. Desde Santiago de Chile. Les saludo desde el Istmo de Panamá y nos unimos a esa búsqueda, a ser un formador del 144.000, el tesoro latino de este planeta. Somos los formadores del 144.000. El tesoro latino para este planeta. Gracias desde Buenos Aires, Argentina. Somos formadores del 144.000. El tesoro latino para este planeta. Desde el sur, del Faro de Luz, Neuquén, Patagonia, Argentina. Gracias. Somos formadores del 144.000, el tesoro latino para este planeta. Gracias desde Cali, Colombia. Somos formadores del 144.000, el tesoro latino para este planeta. Gracias desde Santa Marta, Colombia. Somos los lanceros, formadores del tesoro latino 144.000.
tesoro latino para este planeta. Gracias desde la ciudad de Los Parques, Bucaramanga, Colombia. Formadores del 144.000, el tesoro latino para el planeta, desde Aldana, Nariño, Colombia. Somos formadores del 144.000, el tesoro latino para este planeta. Gracias desde Barranquilla. Y todo esto es necesario hacerlo por nuestro tesoro latino. El tesoro latino es el 144.000. Y la finalidad de pregonar todo este conocimiento es que aparezca. Porque hay algo que deben saber sobre estos hombres y mujeres especiales. Primero que todo, resuenan con la verdad. La mentira nunca toca el alma de nadie. Estos, por lo tanto, no están acostumbrados a vivir en medio de este mundo, sin sentir congoja. Necesitan y buscan la verdad. Y eso es equivalente a buscar su origen, su identidad, su ser, a buscar al Padre Eterno. Él mismo fue el que determinó con el anciano de los días traer un conocimiento que pudiera conducir a la verdad, a lo que Jesús llamó la manada pequeña, a la cual al Padre Eterno le había placido otorgarle el reino de los cielos. Esa manada pequeña, por lo tanto, existe. Recuerden que Jesús siempre pidió por ellos, por todos los que lo habían escuchado, y gracias a eso habían creído en el Padre Eterno. Pero también pidió por todos aquellos que no habían escuchado a Jesús, sino que por boca de los que sí lo habían oído, otros conocerían también la verdad de Dios, que es equivalente a conocerse a sí mismo. El 144.000 reconoce esa verdad. El plan es que este conocimiento de Jesús sea difundido como es, no como lo han mostrado, o más bien ocultado. Y así pueda en el final de los tiempos presentarse esta cifra de personas bajo las cualidades de los redimidos de toda la tierra. Es la razón por la que hacemos esto. Simplemente es un paso lo que a través de las redes sociales y estos programas ustedes han podido conocer. Pero no es suficiente. Por lo tanto, no se trata de esto solamente. Se trata de que todos los que quieran profundizar en esta información por sentir que la necesitan para contribuir a que la humanidad pueda estar en el tiempo posterior a la guerra, que ya saben que sí existe y se vino, entonces se preparen en este conocimiento, en grupos donde puedan con las demás personas compartir y aprender de ellas. Si ustedes, por lo tanto, están interesados en vincularse a alguno de nuestros grupos, Año Nuevo no solicita datos por ningún otro medio, salvo sus páginas oficiales. En este caso, la única que hay es www.niñonuevo.com. También, si ustedes quieren ayudar a que este plan continúe y se consume llevando este conocimiento a todos los rincones de la tierra donde estos medios de información no alcanzan a llegar, nosotros estamos dispuestos a ir a cada rincón donde haya alguien que nos quiera escuchar. Así, con la finalidad de que muchas personas que nos han preguntado durante años cómo nos ayudan,
qué hacen, si quieren contribuir a esta causa, aunque estén lejos en cualquier parte del mundo, pero están vinculados con la verdad y quieren que se difunda, hemos dispuesto una página web para que ustedes hagan esas donaciones. Se llama El Tesoro Latino y es lo que han escuchado referir a los que en el video, por supuesto, ya saben que están trabajando por el 144.000. Aquí, disculpen, no me estaban escuchando, entonces repito la información. El Tesoro Latino es el sistema a través del cual usted puede hacer su donación. Recuerde que el tesoro no es dinero, es la gente. Y a través del aporte suyo puede ayudarnos a que este conocimiento llegue a cada vez más personas en el mundo. Con esto se cubren los gastos, movimientos, logística y todo lo que significa difundir este mensaje abiertamente en la tierra por medio de muchas personas pregoneras del 144.000. Usted puede entonces escoger el valor que desea aportar y hacerlo por medio de la página web. Aquí entonces tendría yo que elegir un valor y le aparece la información que debe suministrar para que nosotros le entreguemos a su vez el número que le corresponde de tesoro. Eso se los voy a explicar también. Pueden hacerlo por medio del link de PayPal, que funciona perfectamente a nivel mundial. Solamente para quienes se encuentran en Colombia se ha suministrado una cuenta bancaria oficial para que hagan su aporte. Todos los demás países lo pueden hacer por medio de PayPal. El link de PayPal y del Tesoro Latino están ya en los comentarios de esta transmisión. En YouTube está fijado y ahí en Facebook lo van a encontrar también en la casilla de comentarios. También si se encuentran por alguna razón, con alguna dificultad para hacerlo vía internet por PayPal, si se encuentran en alguno de estos países, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, hay cuentas bancarias que son oficiales del Tesoro Latino, donde pueden hacer también su depósito y luego enviar el comprobante según las instrucciones que les llegará al correo electrónico. Bajo esa condición, cualquier duda o información adicional que ustedes requieran, tienen la línea oficial del Tesoro Latino vía WhatsApp, con la cual podrán enviar sus comprobantes y nosotros les enviaremos el número que les corresponde. Porque recuerden, al momento de hacer su donación, nosotros le estaremos entregando una postal que tiene un número de inscripción. En esa postal, por supuesto, si se encuentra usted distante en otro país, le enviaremos el número vía correo electrónico, a través también de ese número de WhatsApp. Con ese número usted participa